hoy corresponde revisar de manera muy general lo que es el realismo jurídico, para que desde el punto de vista de la metodología puedan ustedes utilizarlo en la realización de su investigación. Entonces, bueno, este es un tema que corresponde a las principales teorías que intentan explicar el derecho. Ya habíamos dicho que hay muchas otras teorías que intentan explicar el derecho, pero digamos que las tres principales que la doctrina considera, que la doctrina jurídica o los teóricos jurídicos o los metodólogos jurídicos consideran para darle una explicación al derecho, son estas tres, que son el justnaturalismo, el justpositivismo y el justrealismo. Ya vimos la clase pasada las dos primeras, que son el justnaturalismo, que ya habíamos dicho que corresponde a lo que sería la actividad del filósofo del derecho. Y a grandes rasgos, el justnaturalismo son normas jurídicas cuya validez es intrínseca, es una validez intrínseca, y hace alusión a lo justo de la norma jurídica, ¿no? A lo justo de la norma, ya sea jurídica o no jurídica, pero hace referencia a lo justo de la norma. El justpositivismo es una actividad propia del jurista dogmático, de lo que conocemos como el jurista dogmático, porque es aquel jurista que se apega específicamente de manera muy estricta a lo que se establece en la norma jurídica escrita, ¿no? En la norma jurídica positiva, en aquella norma jurídica que es producto de los órganos de gobierno cuya atribución principal es la producción de normas o de leyes, como el poder legislativo, por ejemplo, ¿no? Y también dijimos que en el justpositivismo la característica principal, entre varias otras, es de que las normas tienen o cuentan con una validez extrínseca, porque se le da un órgano exterior, un órgano externo, que en este caso es un órgano de gobierno, como el poder legislativo, ¿no? Y para hoy nos toca entonces desenlazar con estas principales teorías que intentan explicar el derecho, precisamente con el justrealismo, y esta corresponde a la actividad de lo que se conoce como el sociólogo jurista. Entonces, el realismo jurídico, que también es conocido como justrealismo, es por principio de cuentas un conjunto de reglas bilaterales. Ya habíamos dicho que, bueno, este aspecto de bilateralidad que implica precisamente la existencia de un derecho y de una obligación de manera recíproca entre dos o más entes, ¿no? Es una de las características que da o que se le otorgan a lo jurídico, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, se trata de este tipo de reglas bilaterales, independientemente de que sí existen también otro tipo de reglas, que son las reglas unilaterales, pero bueno, ese tipo de reglas no las vamos a considerar en este momento para esta temática del realismo jurídico, sino que vamos a tomar en cuenta lo que es las reglas bilaterales. Entonces, bueno, el realismo jurídico, por principio de cuentas, es también un conjunto de reglas bilaterales, pero empezamos con las características principales del realismo jurídico o del justrealismo. Son reglas bilaterales, ya dijimos, que efectivamente rigen, que de manera efectiva rigen. ¿Qué significa esto de que efectivamente rigen? Significa que son normas que realmente se aplican, que realmente cumplen con su cometido, que realmente satisfacen su objetivo. Esa es la característica principal de estas normas, que son las que realmente se respetan, las que en la realidad jurídica, en la realidad social, en la actividad social de las personas, realmente se respetan. Son ese conjunto de reglas que realmente se respetan. Ojo con esto, independientemente de que estén escritas o de que estén positivizadas o no.
con independencia de que estén positivizadas, se trata de reglas bilaterales que realmente se cumplen, se respetan, se establecen y se respetan, ¿no? En la realidad. Por eso son efectivas, son efectivas. Entonces se trata de esta manera, se trata de un conjunto de reglas bilaterales que efectivamente rigen, que no son solamente reglas que están ahí como hay muchos casos hablando del positivismo, hay muchos casos de reglas o de normas jurídicas positivas que no se aplican, ¿no? Que nunca se aplican, que están ahí, ¿no? Y que nunca se aplican, que están vigentes y nunca se aplican, ¿no? Que fueron promulgadas y fueron sancionadas y todo, y están puestas en vigencia, están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta de Gobierno, fueron publicadas y ya entraron en vigencia esas normas, y ya llevan tiempo en vigencia, pero no se aplican, ¿no? No se aplican, no rigen efectivamente, ¿no? Caso contrario, las normas o las reglas bilaterales del realismo jurídico efectivamente rigen en la realidad social. Esta es como una característica preponderante de esta postura o de esta teoría que trata de explicar o de describir lo que es el derecho, ¿no? Entonces, conjunto de reglas bilaterales que efectivamente rigen, ¿en dónde? En un espacio y tiempo determinado. Que efectivamente rigen en un espacio y tiempo determinado. Ajá. Entonces aquí atendemos a cuestiones o a parámetros temporales y espaciales para poder considerar en dónde y cuándo están siendo efectivamente aplicadas esas normas jurídicas, ¿no? Efectivamente respetadas esas normas jurídicas. Entonces, conjunto de reglas bilaterales que efectivamente rigen en un espacio y tiempo determinado. Y por eso al jusrealismo se le denomina también como derecho eficaz. ¿Cuál es el derecho eficaz? El que cumple o el que realmente consigue su objetivo, el que cumple con su cometido, el que causa el efecto deseado, el efecto para el cual fue creada la norma jurídica, ¿no? Ajá, que lo cumple realmente. La norma jurídica, en términos muy generales, fue creada con un solo objetivo en mente, bueno, con muchos objetivos, por supuesto, pero en términos muy generales y en términos, digamos, panorámicos, la norma jurídica tiene como objetivo modificar la conducta de las personas, ¿no? En este regular en la conducta de las personas se incluye, por supuesto, modificar esa conducta, ¿no? Cuando la norma jurídica se crea, por ejemplo, para evitar que haya robos, ¿no? ¿Por qué sancionamos al que roba? ¿Por qué metemos a la cárcel al que roba? ¿No? ¿Por qué castigamos con cárcel o con multa al que roba, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos que ya no lo haga, queremos que deje de robar. Ajá. Y ese deseo de que deje de robar es en realidad un deseo de que modifique su conducta, de que cambie su conducta, de que transforme su conducta y de que esa conducta sea luego entonces acorde con la norma jurídica. ¿Cuál norma jurídica? En el ejemplo que les estoy dando, esta de que se establece como un delito, como un tipo penal, robar, ¿no? Entonces, al momento en el que la conducta de las personas se ajusta a esta norma jurídica, su conducta se ve transformada y las personas dejan de robar. Dejan de robar. Y al dejar de robar, entonces tenemos un fenómeno de eficacia. En ese momento de manera eficaz, de manera efectiva, se está transformando, se está cambiando la conducta de las personas. Este es el objetivo que tienen en general, les repito, esto es en general desde luego, porque habrá normas que tienen otros objetivos un poco más específicos, pero de manera general la norma jurídica está creada para modificar la conducta de las personas.
Y cuando realmente modifica la conducta de las personas, entonces es cuando podemos hablar de una norma jurídica realmente eficaz. Desafortunadamente, o afortunadamente, tal vez, no son todas las normas jurídicas positivas, no todas estas normas jurídicas positivas tienen la eficacia deseada o la eficacia para la cual fueron creadas. No todas, hay normas jurídicas que se quedan sin eficacia, ¿no? Que a pesar de que ahí están, sigue habiendo o sigue ocurriendo la conducta de las personas que se pretende limitar o que se pretende evitar, ¿no? O que se pretende modificar. A pesar de la existencia de esta norma jurídica y positiva, positiva o positivizada, a pesar de eso, la conducta de las personas sigue tomando el mismo camino, ¿no? Sigue siendo de la misma manera. Luego entonces se trata de de normas jurídicas que no son eficaces, ¿no? Y entonces aquí en este sentido no podemos hablar de reglas bilaterales que efectivamente rigen, y por consecuencia no se trata de normas jurídicas o normas pertenecientes al realismo jurídico. ¿Por qué? Porque no es un derecho eficaz. Mientras que del realismo jurídico sí se trata de un derecho eficaz. Ajá. Aquí sí se cumple, sí se logra el objetivo, y por eso es un derecho eficaz. Ajá. Y este tipo de normas jurídicas finalmente son normas o reglas bilaterales que tienen su validez o que su validez depende de lo social, Ya no depende de lo intrínseco, como en el caso de las normas jurídicas naturales o del justnaturalismo, donde su validez es intrínseca, porque depende de lo justo, del contenido justo, de la connotación justa que pueda tener esta norma jurídica. Y tampoco es como el juspositivismo, porque la validez de las normas jurídicas positivas depende de un órgano externo, por eso tiene una validez extrínseca. Ajá. Depende de un órgano externo. No, aquí la validez la validez depende de lo social. Por eso se habla de que en el realismo jurídico las normas o las reglas bilaterales tienen una validez de carácter social.